Estoy además muy contento de poder conversar con ustedes hoy porque creo que es, no, bueno, no solamente creo, tengo la firme convicción de que es quizás el mecanismo que ha venido ganando más adeptos en los últimos años y cuyas bondades se vienen conociendo cada vez más en el mundo. Así que sobre eso vamos a conversar ahora. Nuevamente, Alex, gracias por la presentación tan amable. Y bueno, con ello voy a compartir mi pantalla porque tengo una presentación muy corta, pero que creo que puede ayudarnos a ir guiando un poco mejor el tema que nos toca. Entonces, si me permites, Alex, compartir. Creo que sí, doctor, ya lo tiene disponible. Buenísimo. ¿Me confirma si se ve bien? Sí, doctor, se ve perfectamente. De acuerdo, vamos a ponerle en modo presentación. Y bueno, con esto arrancamos. Yo entiendo que todos están haciendo un esfuerzo por estar esta mañana de sábado conectados aquí. Entiendo también que el tema es de su interés, así que voy a procurar hacer una presentación corta en la medida de lo posible, pero sin dejar de tener en cuenta lo sustancial. Y el tema que me han pedido conversar el día de hoy con ustedes es si puede la mediación ganarle campo al arbitraje. Una pregunta además. Yo eh, siempre Me parece que hay digo, un micro prendido. Les pediría, por favor, apagarlo para que todos puedan escuchar apropiadamente la presentación. Y bueno, esta pregunta que nos toca abordar ahora es sin duda una bola curva, ¿no? Tiene truco. Y vamos a ir develando por qué. ¿Por qué hablamos de la mediación hoy día? Bueno, hay que entender que la mediación es hoy el trending topic, ¿no? ¿Qué cosa es el trending topic? ¿No? Esta frase tan conocida a partir del Twitter es algo de lo que todo el mundo está hablando, es algo de lo que se viene haciendo mucho ruido a nivel internacional, digamos, en el marco de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. ¿Y por qué ocurre esto? Como lo veníamos conversando, diría yo que porque en los últimos años se han ido, digamos, encontrando una serie de factores, entre ellos los altos costos del litigio, ¿no? Los altos costos de resolver las disputas ante un tercero, llámese juez, llámese árbitro, además de la necesidad de preservar las relaciones comerciales. Entonces, de alguna manera, este es el mecanismo que ha ido adaptándose mejor a estas circunstancias tan cambiantes, dentro de ellas, por ejemplo, una que afectó los bolsillos de todos, sobre todo en lo que refiere a grandes proyectos, que fue pues la pandemia, ¿no? Así que vamos a ver por qué y cómo así la mediación se ha vuelto el trending topic. Para esto habría que definir qué cosa es mediación, ¿no? Y de acuerdo a, a la Convención de Singapur del año 2018, la mediación es un procedimiento mediante el cual las partes tratan de llegar a un arreglo amistoso de su controversia con la asistencia de uno o más terceros que carezcan de autoridad para imponerles una solución. Y quizás esto es de lo más importante. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la mediación es un mecanismo de solución de conflictos, pero es autocompositivo. Es decir, lo arreglan las propias partes. La figura del mediador es la de un tercero neutral. En algunos reglamentos, ¿no? Se coloca además que sea imparcial e independiente, como en el caso de los árbitros, pero cuya función no es resolver el problema en las partes, sino a través de técnicas, eh, acercar a estas y a sus posiciones para que ellas mismas encuentren la solución al conflicto que los aqueja. Y esto me hace recordar una exposición que hizo una colega del CIAR, Fátima Bonaza, no hace mucho, precisamente en la ciudad de Cusco, acerca de cuáles eran las habilidades blandas que debería, por ejemplo, tener un adjudicador, ¿no? Y claro, muchos señalaban pues que dentro de este toolbox de herramientas que debía tener un adjudicador, se encontraba pues el tener una comunicación asertiva, el ser empático, digamos, ser una persona de sonrisa fácil para que las partes tengan confianza en compartir sus posiciones. Sin embargo, lo que decía Fátima es, esto lo deberíamos tener todos, ¿no? No es que sea algo especial
para, digamos, mediar en un conflicto, ya sea como un mediador o eventualmente en una Dispute Avoidance Board, sino que lo que se requiere, estas habilidades blandas están enfocadas en un aspecto sumamente técnico. Es decir, el mediador, ya hablando de nuestro tema, debe tener dentro de las herramientas a su disposición técnicas que le permitan hacer que las partes empiecen a derrumbar esos muros que construyen a medida que el conflicto va aconteciendo. Entonces, a través de estas técnicas, que para esto hay manuales especializados, hay mucha biblioteca, mucha doctrina sobre mediación que de repente poco se conoce, pero que está ahí y está a disposición. Hay además capacitaciones muy interesantes al respecto y que permiten al mediador tener estas técnicas, ¿no? Que en esto debería enfocarse en realidad la habilidad blanda del mediador para poder hacer que las partes develen sus necesidades en torno a resolver el conflicto y preservar el contrato o preservar el proyecto y sacarlo adelante. Entonces, la figura del mediador, como vemos, no es la de un resolutor del problema en sí mismo, sino la de un facilitador de la negociación. Y fíjense cómo esto ha ido creciendo en los últimos años. Y acá he hecho un timeline, digamos, del 2018 en adelante, donde vamos a ver cómo en la Convención de Singapur ya tenemos un tratado, ¿no? Sobre los acuerdos de transacción internacionales resultantes de mediación. Es decir, esta Convención de Singapur lo que ha tratado de hacer es equipararse a la Convención de Nueva York del 54 para que los laudos sean ejecutables en todos los países que reconozcan el tratado. Pues bueno, de la misma manera, para que los acuerdos que resulten de la mediación también sean ejecutables en todos los países firmantes. Ahora, acá esta es una convención, como ven, relativamente nueva. Entiendo, hasta la última vez que lo vi, que hay 9 países que la han ratificado. Perú no es uno de ellos, por ejemplo. Pero ahora que vamos a ver cómo va la tendencia, probablemente seamos uno de los que lo suscriba pronto, ¿no? Ok, entonces a partir del 2018 tenemos una convención de Singapur que habla sobre mediación, reconociendo su necesidad, su interés y sobre todo su utilidad en la resolución de conflictos. Asimismo, en el 2018, un CITRAL emite una ley modelo que, como toda ley que pretende ser adaptada en muchos países, tiene muy pocos articulados, ¿no? De modo que sea un mecanismo flexible. Entonces, tenemos desde el 2018 una ley modelo, un CITRAL, sobre mediación comercial internacional y acuerdos de transacción resultantes de mediación. Asimismo, un CITRAL en el 2021 ha emitido un reglamento sobre mediación. Entonces vemos cómo se van implementando el marco normativo para hacer viable este mecanismo en el 2022, y para que vean cómo esto no solo se restringe a lo comercial. CIADI ha hecho sus enmiendas a sus reglamentos y ha incluido sus reglas de mediación para los conflictos inversionista-Estado. Entonces, en el mundo vemos cómo la mediación viene ganando terreno, es un mecanismo cada vez más popular y por tanto las grandes instituciones van reconociendo ello y van regulando la manera en la que se puede hacer mucho más eficiente conducir uno de estos procedimientos. No lo he puesto acá, pero por ejemplo, desde el 2014 y con modificaciones en el 2017, CCI también tiene su reglamento de mediación, un reglamento con solo 10 artículos, pero que tiene lo necesario para que se pueda conducir un procedimiento de estos con todas las seguridades y además con cierta predictibilidad en cómo debe manejarse. Entonces, como vemos, hay un reconocimiento en el mundo sobre este sistema y vemos que hay interés, ¿no? Porque para que haya grupos de trabajo que elaboren estos textos normativos, lo que ha habido antes es interés de las partes, lo que ha habido antes es un uso frecuente y, digamos, bastante difundido de este mecanismo. Ahora bien, ¿por qué la mediación puede ser tan apreciada, digamos, entre los usuarios, entre las partes que tienen contratos importantes?
Pues porque como vemos, y esta es una pirámide del conflicto, a medida que el conflicto va escalando, se va haciendo mucho más costoso, ¿no? Y por tanto, y también, digamos, va tomando más tiempo. Entonces vemos como, por ejemplo, en proyectos de construcción, y me voy a referir mucho al sector constructivo, porque quizás de todas las industrias es el sector en donde la ley de Murphy ataca con más furia, ¿no? En donde muchas más cosas pueden salir mal. Eh, y entonces es por esto que en esta industria, sobre todo, hay muchas cláusulas escalonadas, hay muchos sistemas de prevención del conflicto y de gestión temprana del conflicto, que como vemos acá, cuando se incorporan estos mecanismos, ¿no? De, por ejemplo, los Dispute Avoidance Boards, vemos cómo el conflicto se gestiona en menos tiempo y a menor costo. Cuando esto no ocurre, las partes pues, pueden entrar en una negociación. Dentro de lo que es el trato directo, tenemos dos figuras que vamos a ir conversando un poquito más adelante acerca de sus diferencias, como lo son, por ejemplo, el mediador o el amigable componedor, ¿no? Que en muchas legislaciones estas figuras se permiten dentro de lo que está, dentro de lo que conforma el trato directo, ¿no? Porque como ya hemos conversado, es un mecanismo autocompositivo, pero ya vemos que el conflicto ha escalado un poco más. Las partes no lo pueden solucionar por sí mismas y entonces necesitan asistencia de un tercero. Aún así, aún así nos encontramos ya en una etapa media del conflicto y del tiempo que ha transcurrido para resolverlo y vemos cómo ya no es tan barato como lo era simplemente negociar directamente o adoptar una gestión temprana del conflicto, pero tampoco se va haciendo el camino tan empinado hacia una solución, ni tan costoso como lo sería de repente ya entrar en una junta adjudicativa, ¿no? O peor aún en un arbitraje, porque qué duda cabe que un arbitraje genera muchísimos costos, no solamente por el conflicto en sí mismo, sino además en recopilación de pruebas, abogados, árbitros, instituciones arbitrales, entre otros gastos, ¿no? Entonces, eh, a medida que el conflicto escala, el costo sube, como se ve claramente en este gráfico, y por tanto, estos mecanismos como el amigable componedor o la mediación están pues casi al inicio del conflicto y por tanto son una alternativa menos costosa cuando es bien utilizado y bastante eficiente porque permite ahorrar todos estos costos que vemos acá arriba. Así que digamos que esto es un poco un mapa de cómo el conflicto tiene repercusión en el costo, ¿no? Y en el tiempo. Y bueno, hablando de ello, precisamente en el mundo, ¿no? Vemos como la mediación y el trato directo son los mecanismos más empleados para resolver los conflictos. De hecho, la problemática que puede haber con esto es que no es tan fácil acceder a estos acuerdos, ¿no? No son tan públicos, de manera que uno no puede, digamos, acceder fácilmente a medir, ¿no? Cuántas mediaciones hubo en determinado periodo. Sin embargo, si, por ejemplo, instituciones como Arcadis regularmente hacen un seguimiento y elaboran estadística a propósito de los mecanismos de solución de conflictos. Y, por ejemplo, en materia sobre todo de construcción, vemos cómo en los años 2020 y 2021, por ejemplo, el arbitraje ni aparece, ¿no? En el top 3 tenemos el trato directo, mediación y adjudicación, año 2020. 2021, trato directo, adjudicación, mediación. Ahora, es verdad que si nos ponemos desde una perspectiva histórica, ¿no? Y vemos el contexto, también hay una razón para que en estos años haya habido un potenciamiento de eh, la solución del conflicto por las propias partes. Y es que estamos en la época del COVID, ¿no? Entonces, era una época donde la liquidez no era necesariamente lo que más abundaba, donde había que cuidar mucho el dinero y, como ya sabemos, los arbitrajes cuestan, los litigios judiciales cuestan más. Entonces, estos mecanismos se iban erigiendo como una alternativa viable y en efecto lo fueron, de tal manera que en estos años las partes empezaron a solucionar sus problemas por sí mismas
y cuando no, buscaban el mecanismo menos intrusivo, ¿no? Y la mediación, la adjudicación, eh, aparecieron con mucha fuerza. Y es por esto, y ya ven ustedes cómo se van enlazando las cosas, el ajuste en los reglamentos, tanto de UNCITRAL, tanto de CIADI, ¿no? Sobre este mecanismo de mediación. Eh, y bueno, acá sí nos tocaría quizás hablar de cuáles son pues estas grandes ventajas, ¿no? De la mediación. ¿Por qué llegar a la mediación? Y aquí vamos a ver algunas cuestiones que han hecho que este mecanismo sea pues apreciado por los usuarios. El costo, ya vimos, influye mucho en la decisión de ir a la mediación. No el, a ver, incluso el costo visto desde dos perspectivas. Uno, el costo de pagarle al mediador y dos, el costo frente a las otras soluciones que serían, por ejemplo, el arbitraje o el litigio e incluso una junta de adjudicación. Y si ustedes, por ejemplo, han tenido oportunidad de ver la tabla de costos del reglamento de mediación de la CCI, verán que la CCI cobra como máximo $30,000 por la administración de un procedimiento de mediación, sin importar ya la envergadura del proyecto, ¿no? Es decir, si el proyecto cuesta $1 billón o más, eso ya no va a influir porque este es el tope máximo, ¿no? Es decir, incluso puede ser menos. Y en relación con los costos del mediador, estos tienen una tarifa que muchas veces se fija por hora, es decir, por trabajo efectivo, lo que no ocurre mucho en el arbitraje, en donde eh, los honorarios se fijan a valores, ¿no? Sobre el monto en disputa. Entonces, esto ya hace que el mecanismo no sea tan costoso y, por tanto, sea atractivo de emplear, ¿no? Y si ven la diferencia entre la expectativa al elegir el mecanismo y lo que se obtuvo, se mantiene más o menos en el mismo rango, ¿no? 78%, 72%. Entonces, vemos cómo, visto desde un enfoque económico, este mecanismo, pues, es atractivo. Por otro lado, tenemos que es un mecanismo célere. Muchas veces se pacta una ventana temporal para que se lleve a cabo todo el procedimiento. La confidencialidad, por ejemplo, acá sí es sumamente preciada y ustedes podrán notar en, creo que en la gran mayoría de reglamentos, de hecho no he visto uno en donde haya una disposición en contrario, pero la confidencialidad es vital. Tan es vital que, por ejemplo, todo lo que se conozca en el marco de un procedimiento de mediación no puede ser empleado en un arbitraje. A menos que, y esta es digamos, la excepción que tienen algunos reglamentos, a menos que esa información pueda ser obtenida de otra manera, que no sea obviamente infringir pues los pactos de confidencialidad. Entonces, como vemos, es una zona segura en donde las partes pueden compartir con el mediador información que incluso puede ser crucial del negocio, pero con la seguridad de que esto luego no va a ser usado en su contra si acaso la mediación fracasa y hay que recurrir, por ejemplo, a un arbitraje. Es más, el mediador no puede ser árbitro tampoco, ¿no? Sería una cuestión muy, muy excepcional que se permita ello, pero por lo general no ocurre. Flexibilidad del procedimiento, esto también está entre las características más apreciadas. Y claro, lo conversábamos hace un rato, reglamento UNCITRAL, ley modelo, 20 artículos. Reglamento CCI, 10 artículos. Es decir, una vez que la solicitud de mediación ha sido recibida y el mediador ha sido nombrado, que muchas veces además el mediador es nombrado de común acuerdo, ¿no? Cosa que también se estila, por ejemplo, para algunos arbitrajes, sobre todo los más sofisticados. Ahí los invito a leer un breve artículo que escribí sobre el uso de el ballot system para elegir a los árbitros, ¿no? Es decir, incluso el presidente puede ser elegido de común acuerdo entre las partes y ya no los árbitros. Bueno, algo similar ocurre en la mediación. Se prefiere que las partes elijan de común acuerdo su mediador. Las instituciones pueden facilitar listas para ello, ¿no? Obviamente listas cortas para que sea más fácil elegir al mediador. Y fíjense aquí una diferencia sustancial, me voy a adelantar un poquito.
con la conciliación es que, por ejemplo, y vamos a hablar de la conciliación en el Perú, en la conciliación podemos elegir el centro de conciliación, pero pocas veces vamos a encontrar a un conciliador que tenga el perfil para ayudar o asistir en un conflicto donde las disputas son altamente técnicas, ¿no? Esos grilletes no los tenemos para la mediación. Las partes pueden elegir expertos y profesionales extranjeros, peruanos, puede no ser abogado incluso. Entonces, hay mucha más libertad para elegir a este profesional, ¿no? Y una vez elegido, hay también mucha libertad para elegir los plazos del procedimiento, las reglas. Este mediador puede comunicarse, a diferencia del arbitraje, con una sola de las partes en un momento, luego con la otra. Está autorizado a trasladar la información entre una y otra, de manera que las partes solas vayan acercándose a la solución. Y bueno, hay, como ven aquí, muchas otras características como la imparcialidad, eh, los costos indirectos para el negocio, pero quizás lo más importante y lo más valorado en un sistema de mediación es la preservación de la relación de negocios, la preservación de la relación contractual. Y acá creo que como abogado hay que hacer una suerte de mea culpa. Me ha pasado y también lo he visto cuando he sido secretario, que muchas veces en la audiencia los abogados tendemos a sacar pues nuestro perfil más litigioso, más beligerante, y es ahí en donde se, eh, se emplean amenazas, se emplean calificativos, eh, en donde se genera un ambiente hostil, ¿no? Y muchas veces vemos a los abogados de ambas partes enfrascados en tremenda pelea. ¿Y qué ocurre en ese escenario? Bueno, pueden ocurrir dos cosas. Uno, el cliente dice, qué bien, mi abogado se la juega por mí, me gusta que sea pechador, me gusta que sea confrontacional, no le tiene miedo a nadie, no se amilana. Ok, un escenario uno que lo único que va a esperar es el resultado del laudo. Escenario dos, los gerentes de las compañías, mientras los abogados están enfrascados en una gran bronca, los gerentes negocian por fuera. Y luego llegan a un acuerdo, una transacción que finalmente es informada en el arbitraje. Y los abogados casi ni intervinieron. ¿Por qué ocurre esto? Porque quizás estas dos partes, estos dos gerentes, saben que tienen muchos más contratos por venir, ¿no? O que van a necesitarse más adelante, por ejemplo, para entrar en consorcio a un proyecto. Entonces, prefieren preservar la buena relación y negocian por su lado y dejan que los abogados se sigan peleando, ¿no? Entonces, tip para mis colegas abogados, en sus propuestas de servicios siempre incluyan también su honorario en caso de que se acabe el conflicto por acuerdo de las partes, ¿no? Y bueno, esto es algo de lo que, digamos, se precia la mediación, preserva esta relación, no se necesita entrar en un enfrentamiento tan agresivo como lo puede ser el litigio judicial o arbitral. Entonces, acá vemos cuáles son los grandes beneficios de un mecanismo como este y qué es lo que se ha visto mucho en los últimos años. Este top 3 de mecanismos que les mostré, en realidad, y para ser más precisos en la información, se refiere sobre todo a los mecanismos más usados en Europa, Inglaterra y en parte de América. ¿Por qué en estos lugares eh, estos mecanismos tienen tanta acogida y por qué no en el hemisferio sur, en nuestra zona, en África y en Asia? Bueno, acá hay una respuesta también cultural, ¿no? A nosotros nos encanta el litigio. Es nuestra tradición jurídica, es nuestra idiosincrasia y casi todo lo preferimos pelear y pelear a muerte, ¿no? Mientras que en los sistemas anglosajones o del common law se prefiere mucho la negociación y ustedes lo verán. Por ejemplo, hasta en materia penal, el fiscal puede negociar con el abogado del acusado la pena, ¿no? Y si llega a algún acuerdo, lo presentan al juez y eso es.
Y en otras industrias igual, ¿no? Se negocia mucho porque se sabe del costo para el Estado cuando se requiere de las cortes judiciales o para las partes cuando se requiere de mecanismos como el arbitraje, de gestionar un conflicto. Entonces, eh, vemos cómo en el mundo, digamos, sobre todo en nuestro hemisferio norte, hay mucha predilección por estos mecanismos porque conocen de estas ventajas y de cuánta plata se ahorra, ¿no? En África, Sudamérica y en muchas partes de Asia se prefiere el litigio, ¿no? Pero eso es una cuestión que ha ido cambiando mucho y ustedes seguramente en su ejercicio profesional lo han visto también ahora que se ve bastante el tema de la aplicación de contratos estandarizados, ¿no? Vamos a conversar sobre eso un poquito más adelante. Pero bueno, hablábamos de por qué mediación, lo hemos explicado, digamos, con base en estas estadísticas, pero luego, ¿qué factores influyen para elegir al mediador? Ya lo habíamos hablado, el costo, ¿no? Sale más barato, en honor a la verdad, eficiencia, el mediador puede ser de otro país, ¿no? Lo que además muchas veces redunda en su neutralidad, ¿no? Las partes se sienten más seguras en en los contratos internacionales cuando el mediador, pues, no tiene el sesgo de nacionalidad de alguna de las partes. Pero como ven, no es necesariamente lo más importante para elegir un mediador, está en el 39%. Eh, Acá sí, y como lo decía, algo que lo diferencia mucho del conciliador, por ejemplo, como lo conocemos nosotros, es el conocimiento específico de la industria o del conflicto. Esto tiene un 89% de peso al momento de decidir quién va a ser el mediador. Muchas otras veces, y esto es lo paradójico y curioso de esta encuesta, es que cuando ves el preconflicto y postconflicto, las partes se dan cuenta en la medida que ellos mismos han llegado a su solución, que a veces ese conocimiento específico puede no ser lo más determinante para solucionar el problema, sino la habilidad, ¿no? de acercar a las partes y sus posiciones en beneficio de superar el conflicto, ¿no? Como le decíamos, la aplicación de estas habilidades blandas, pero no habilidades blandas en el sentido de ser buena gente, ¿no? de ser simpático y empático, sino de manejar un conjunto de herramientas que permitan ir limpiando la cancha y acercando a las partes a lo que es el verdadero problema, más allá de, digamos, cuestiones subjetivas. Eh, bueno, el lenguaje sí es un factor importante, ¿no? Porque, por ejemplo, si es que estamos entre partes que son de países donde se habla español, hacerle conocer una controversia particularmente técnica y compleja a un mediador que, por ejemplo, tiene otra nacionalidad y cuya tercera lengua es el español, pues podría no hacer tan eficiente el mecanismo. Entonces, poder comunicarse apropiadamente es un factor determinante y para eso el lenguaje es crucial. La ética, por supuesto, eh, familiaridad con la cultura también es importante, pero como vemos son características que todas ellas confluyen en una correcta comunicación, en la posibilidad de acercar siempre a las partes, ¿no? Vemos también en la siguiente lámina cómo se ha ido empleando el mecanismo en lo que son disputas inversionista-Estado, ¿no? Como les comentaba al inicio de esta charla, eh, el CIADI también ha adoptado recientemente reglas de mediación y tampoco prohíbe que las partes puedan irse, por ejemplo, a un citral, a mediar mientras están en un arbitraje. De hecho, cada vez se está viendo con más frecuencia que las partes piden un break en el arbitraje para iniciar una mediación. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que muchas veces la controversia es tan técnica o tan compleja que ninguna solución en arbitraje va a ser buena. Entonces prefieren ir arreglando lo que puedan por sí mismas, digamos, de repente con la ayuda de un mediador, y luego volver al arbitraje ya solo para lo que es irresoluble, ¿no?
O incluso, si es que lo más complicado ya se resolvió la mediación, por ahí se van decantando las demás soluciones y bueno, termina siendo un ahorro, ¿no? Entonces acá vemos cómo se emplea la mediación en distintos foros, ¿no? Vemos cómo está la Corte Permanente de Arbitraje, CIADI, UNCITRAL por otro lado. Eh, Hay pues foros en donde prácticamente no se usa mucho, pero hay pues una tendencia creciente al empleo de este mecanismo y eso es lo que quería conversarles hoy y hacerles notar. Ahora, ¿qué ocurre en el Perú? ¿Qué ocurre en el Perú? ¿Hay mediación propiamente? Eh, sí, y no. Sí, y no, porque, por ejemplo, se habla mucho de mediación laboral, ¿no? Y es uno de los mecanismos que se emplean, por ejemplo, cuando ya los ánimos están muy crispados y hay huelga. Y entonces ahí se emplean los mediadores. Eh, pero, por ejemplo, en otros sectores no lo hay. Ahora, este mediador que tenemos en el ámbito laboral no es no se ajusta tanto a la figura que hemos conversado ahora, se acerca más al conciliador. ¿Y por qué? Porque muchas veces termina dando una propuesta específica para el problema, ¿no? Una fórmula conciliatoria. Y ese no es el trabajo de un mediador, porque ahí donde el mediador presenta una fórmula conciliatoria, se va siempre a levantar la sospecha o la suspicacia entre las partes si acaso se dejaron convencer por el acuerdo o si acaso esto fue lo mejor para ellos. En cambio, cuando la solución siempre sale de las partes y se mantiene, digamos, este sistema incólume y así hasta el final, difícilmente una parte podría renegar del trato que ellos mismos han negociado paso a paso, ¿no? Eh, el otro, digamos, ámbito en donde se emplea la mediación en el Perú es para los conflictos sociales. Y diría que ahí sí se emplea con quizás más cercanía al mecanismo que hemos venido conversando. Ahí sí la negociación puede ser más bien, o la mediación, un acercamiento entre las partes en conflicto. Sin embargo, lo que no hay en Perú es una regulación, una suerte de norma de referencia para poder emplear y hacer viable estas mediaciones. En el ámbito comercial, sí he visto que se ha empleado la mediación en honor a la verdad, más que nada en contratos comerciales. En donde es un contrato pues de larga data, sumamente complejo, y en donde vale más la pena resolver el asunto rápido, porque eso puede influir, por ejemplo, en otros contratos que tengan simultáneamente suscritos. Entonces, ahí he visto que sí han acudido a profesionales con cierto perfil, especialmente corporativo, para que funjan de mediadores, muchas veces usando como referencia para el procedimiento en sí mismo los reglamentos pues de UNCITRAL o de CCI. Entonces, es un campo todavía por trabajar, difundir y promover en el Perú, pero como lo digo, en el aspecto corporativo se utiliza en el ámbito laboral con las características que ya comentamos también y en los conflictos sociales. Entonces, ¿hay mediación en el Perú? Sí, muy poca, todavía no muy sofisticada, todavía no muy, digamos, uniforme y predecible en cuanto al procedimiento. Sin embargo, como ya hemos visto, la tendencia mundial ha cambiado y en la región también. Y en la región también, y este mecanismo, por, digamos, lo que significa en cuanto a ahorro en costos de dinero y tiempo, va ganando popularidad. Cada vez más se conoce de esto. Nuestros vecinos brasileños lo emplean mucho, los chilenos también. En Ecuador es muy empleada la mediación. A esto hay que hacer un paréntesis. Tanto para un citral como para otros países, quizás en la mayoría la conciliación y la mediación son lo mismo. Eh, claro, pero siempre que el conciliador no emplee una propuesta específica, ¿no?
Una figura que en el Perú se parece muchísimo a la mediación, está muy cerca de serlo, pero que no lo es la figura del amigable componedor, ¿no? El amigable componedor aparece en el trato directo en estos contratos de APP, ¿no? El decreto legislativo 1362 lo regula, el reglamento también. Hay requisitos específicos para ser mediador, lo que por ejemplo no ocurre perdón, para ser amigable componedor, lo que por ejemplo no ocurre para un conciliador, como son tener más de 10 años de ejercicio profesional, por lo menos 5 años de experiencia comprobada en los asuntos que son materia del conflicto o en gestión de APPs, y además tener por lo menos maestría, dentro o fuera del país, pero por lo menos maestría. Entonces, para ser un amigable componedor hay que tener todos estos requisitos. Se puede establecer lo mismo para un mediador. Quizás la principal diferencia es el rol en la gestión del conflicto, mientras que en el amigable componedor el rol es mucho más activo porque al final el amigable componedor tiene que dar una propuesta específica para el problema. En el caso del mediador, su rol no es tan activo en relación con la solución del problema, sino con el acercamiento entre las partes para que ellas solucionen el problema, ¿no? Una diferencia sutil, pero importante. Eh, y bueno, ¿habrá espacio en el Perú para que haya más mediación de la que hemos tocado? Y yo creo que sí, porque fíjense, a propósito de la nueva ley, ¿no? De compras públicas, ¿no? La ley general, tenemos que en su artículo 76 sobre mecanismos de resolución de controversias, sí están los que ya conocemos, ¿no? La Junta de Prevención y Resolución de Disputas, la conciliación y el arbitraje. Pero además dice otros que se prevean en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley y su reglamento. Esa última colita creo que va a ser un problema. Esperemos que el reglamento eh, no haga que el contrato estandarizado termine siendo desestandarizado y tropicalizado, ¿no? Pero bueno, eso es una discusión para otro día. Pero donde quería llegar es que en la medida que se asimilen a nuestra práctica local el clausulado de los contratos estandarizados de ingeniería y construcción, pues puede haber espacio para una mediación. Ya vemos cómo, por ejemplo, en los contratos Rainbow Suit, PIDIC, o en los contratos NEC 4, opción, creo que la W, hay pues las cláusulas multi-tier, ¿no? Con múltiples etapas escalonadas, en donde, por ejemplo, hay espacio para el trato directo y donde hay espacio para el trato directo, ya lo vimos en la APPs, hay espacio para el amigable componedor o la mediación. Entonces, creo yo que se está abriendo una ventana importante para emplear este mecanismo en el Perú, como se viene empleando en otras jurisdicciones. Creo que es importante conocer cuáles son los beneficios de este mecanismo, como también creo que es importante conocer cuáles son las grandes diferencias con los otros que ya conocemos. Y en esa medida, lo que nos toca ahora es regresar a la pregunta del inicio y responder si puede la mediación ganarle campo al arbitraje. Y yo creo que aquí el enfoque no es si un mecanismo es mejor que otro y si es que un mecanismo va a implicar que otro desaparezca, porque si fuera así, la respuesta creería que es un rotundo no. Pero lo que sí creo que puede pasar es que los conflictos que lleguen al arbitraje, en el caso de que la mediación empiece a emplearse con mayor fuerza en el Perú, va a hacer que los arbitrajes pues se reduzcan a aquellos conflictos irresolubles por las propias partes, incluso en aquellas negociaciones asistidas como en la mediación. Así que esa sería mi conclusión. Yo les agradezco a todos por estar conectados esta mañana de sábado, por la atención brindada y por supuesto yo quedo atento a cualquier consulta o inquietud que hubiese podido quedar y además para cualquier información que ustedes quisieran y que yo les pueda proporcionar, acá están mis datos de contacto. Hay mucha estadística recopilada, hay mucha doctrina sobre el asunto, doctrina además local, así que si en algún momento requieren de mayor información, por favor siéntanse en la libertad
de escribirme y yo con todo gusto se las puedo proporcionar. Por lo demás, muchas gracias y quedo atento a cualquier consulta que quede pendiente. Doctor Daniel, muchas gracias. Agradecemos bastante la exposición que ha realizado el día de hoy. Asimismo, doctor, primero, antes de que pueda invitar a los participantes a realizar preguntas, me gustaría leer el comentario que realizó el doctor Enrique Romero mediante el chat de Zoom, el cual indica que en los Estados Unidos el principal mecanismo para la resolución de controversias es la mediación, incluso de casos que aterrizan en foros arbitrales como HAMS o la AAA, que impide el desarrollo de la mediación en el Perú. ¿Es solo un tema cultural o también legal? Doctor, ¿algún comentario respecto del comentario por el chat? Sí, bueno, muchas gracias a Milcar por la intervención y es muy cierto lo que dice. La mediación es muy, muy empleada en Estados Unidos. Incluso los procesos arbitrales e incluso me parece también los judiciales pueden hacer pausas, breaks, para que las partes medien, ¿no? Y es bastante bienvenido en ese sistema, sobre todo. ¿Qué impide que en el Perú se desarrolle más la mediación? Yo creo que inicialmente era una cuestión cultural. El marco normativo no existe, por tanto, no hay prohibición para emplearlo. Tanto es así que hay mediación en en contratos comerciales, ¿no? Como lo decía también, eh, especialmente en estos contratos de larga data, ¿no? O de gran importancia económica. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de una minera con alguno de sus contratistas, constructores, ¿no? Entonces, eh, creería yo que la primera barrera era cultural, pero en la medida que sobre todo la pandemia ha ido demostrando cómo negociar eh, directamente o con negociación asistida a barata costos, ya no es tanto una barrera hoy por hoy. Y por otro lado, en cuanto al sistema normativo, no creo que sea una cuestión de normas. Es más, mientras no haya norma y no esté prohibido, va a ser fácil que las partes implementen sus propias normas. Sin embargo, creo que sí es una cuestión de falta de promoción y difusión, ¿no? Creo que todavía hay mucha confusión entre lo que es una conciliación y una mediación, o un amigable componedor y un mediador, o entre la transacción y todos los otros mecanismos que hemos conversado. Entonces, creería yo que va por ahí un poco el tema de los obstáculos. Y sobre las normas, bueno, yo creería que Perú pronto va a terminar suscribiendo la Convención de Singapur, como lo he hecho con la de Nueva York, porque apuntan a lo mismo. Tan apuntan a lo mismo que, por ejemplo, el reglamento de arbitraje de CCI viene amarradito con con el de mediación, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces una cosa suele darse dentro de la otra, ¿no? Así que, bueno, creería yo que estamos acercándonos a ir adoptando estas leyes modelo y estos convenios. Sí, doctor, agradezco también la respuesta y también la doctora Cintia Arango ha mencionado algo por el chat. Indica que ¿cuáles serían las principales objeciones por parte del Estado de incluir la mediación en las cláusulas de solución de controversias? Muchas gracias, Cintia, por tu pregunta. Además, muy importante y muy oportuna, porque es verdad, algo que no he comentado durante la exposición es cómo vamos a hacer que el Estado participe en la mediación, ¿no? Si no participa en las conciliaciones, en donde además la propuesta nace del conciliador, ¿cómo lo haría con un sistema en donde la propuesta de solución tiene que venir con contribución suya? Bueno, en estos casos yo creo que ahí sí hay que ajustar el marco legal, de manera que se frene esta persecución que hay contra los funcionarios públicos, eh, y que les impide adoptar por sí mismos medidas eficientes para la gestión del conflicto, ¿no? No lo hacen porque después el organismo de control institucional o la Contraloría los están persiguiendo y pisando los talones por muchos más años. Entonces, es verdad que ahí hay un trabajo pendiente que hacer en lo que se refiere a la participación del Estado en estos mecanismos, de modo que para ellos sea seguro eh, participar activamente en un mecanismo como la mediación. Sí, yo ahí debo admitir que hay un trabajo por hacer.
Gracias, doctor. Asimismo, también tenemos la participación que está levantando la mano el señor Gerardo Nieto Quintero. No sé si le podemos dar el pase para que pueda realizar su pregunta. Por supuesto, señor Nieto, adelante. Buen día. Buen día, doctor. Felicitaciones por su disertación. Muchas Yo gracias. también soy árbitro y mediador internacional. Y mi intervención va seguida de la mano de la compañera que acaba de preguntar, ¿no? ¿No cree usted que con la nueva ley de contratación del Perú, donde se establecen cláusulas escalonadas, allí podría calar la mediación a los efectos de que esa ley obliga al Estado a sentarse a mediar antes de llegar a un arbitraje? Muchísimas gracias, muy amable. Y yo espero, señor Nieto, muchas gracias por la pregunta. Yo espero que sea así porque, porque si, o sea, primero, el Estado, si puede participar activamente en la gestión de su conflicto, tiene todas las herramientas para ello. Tiene su soporte técnico, a su área usuaria, eh, tiene las herramientas para hacerlo. Lo que no tiene es la confianza de actuar con libertad, ¿no? Y yo creo que para que, como lo comentaba, para que se pueda emplear eficientemente esta cláusula escalonada, a propósito de esta nueva ley, además, se necesita darles esas seguridades, si no, si no todo esfuerzo puede caer en saco roto, ¿no? Y esa no es la idea. Eso lo que va a generar es que las cláusulas escalonadas se vuelvan más bien parte del trámite y no parte de la solución. Así que espero y confío que a medida que nos vamos familiarizando con el enfoque colaborativo de los contratos estandarizados, vayamos también ajustando algunas tuercas en nuestra normativa local para que el Estado pueda participar eficientemente en estos mecanismos previos al arbitraje. Doctor, nuevamente agradezco que nos esté absolviendo todas las preguntas en este webinar. Y bueno, no tenemos más preguntas por el chat. Tampoco tenemos personas levantando la mano, pero me gustaría hacerle así una última pregunta por parte mía. Con gusto. Es en cuanto a, doctor, ¿qué desafíos enfrentarían los mediadores en comparación con los árbitros al manejar casos complejos, ¿no? Esa sería mi pregunta. Bueno, fíjate que es una pregunta muy interesante y yo creo que en realidad para un mediador es mucho más seguro participar de un proceso. ¿Por qué? Primero porque la solución no la da él, no resuelve. La solución viene de las partes, ¿no? A diferencia de un arbitraje, en donde tenemos en la ley de arbitraje un artículo expreso en donde el árbitro puede ser responsable por los daños que cause una decisión suya, ¿no? Amén de las múltiples denuncias que podrían caerle también, ¿no? En aquellos casos donde una parte ha quedado descontenta o donde se sospecha que su actuar pues no ha sido el más probo. Entonces, creería yo que ahí hay una diferencia sustancial en el rol de un mediador y el rol de un árbitro. Por otro lado, en cuestión de preparación, creería yo que en ambos casos las partes tienen toda la libertad para elegir al profesional más, digamos, ad hoc para su conflicto. Y, por ejemplo, donde participe el Estado, la gran ventaja que va a tener es que puede traer a un profesional de cualquier disciplina, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el arbitraje en contratación pública se requiere ser abogado para ser presidente del tribunal, por ejemplo. El arbitraje tiene que ser de derecho. La mediación no tiene esos grilletes. Acá estamos en una etapa prácticamente privada, ¿no? Aun cuando pueda participar el Estado, pero me refiero a privada en la gestión del conflicto. Entonces, eh, yo creo que hay grandes ventajas para quien quiera fungir como mediador en relación con la responsabilidad que se asume. No me refiero a que no se deba, digamos, conducir el procedimiento de manera irresponsable, sino que me refiero a que no van a haber repercusiones posteriores porque la solución no viene del mediador, sino de las partes, como lo he venido diciendo. Muchas gracias, doctor. Agradezco la absolución de mi pregunta. Asimismo, nuevamente, desde el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas en Cabo Internacional, agradecemos bastante que se haya dado un tiempo, un espacio, para que nos pueda explicar sobre ese tema tan importante y así arribar a una conclusión que creo yo que nos ha dejado bastante satisfechos
sobre su ponencia y asimismo también agradecemos la oportunidad a todas las personas que han estado presentes en este webinar para que así podamos seguir teniendo mayores conocimientos sobre lo que son los nuevos trending topics o sobre los nuevos temas que están abordando o que están saliendo en esta época que ya cada vez va a mejorar. Entonces, doctor, nuevamente le agradecemos, le mandamos un fuerte saludo y un abrazo por parte de Ancagua Internacional y asimismo invitamos a todos los participantes a que nos puedan acompañar en la siguiente semana con el webinar correspondiente. Doctor Daniel, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias a Milcar y al Centro de Arbitraje Ancagua por la invitación. Ha sido un gusto. Nada más quiero terminar diciéndole al señor Gerardo Nieto que está en la más absoluta razón. La mediación es multidisciplinaria y además interdisciplinaria porque mezcla pues muchas técnicas en psicología, en economía y en otros aspectos. Así que no podría estar más de acuerdo con usted, señor Nieto. Por lo demás, ha sido un gusto para mí compartir esta mañana con ustedes y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, y muchas gracias a todos los participantes. Que tengan muy buen día. Saludos. Gracias.